Hola, ¿cómo están ustedes? En clases anteriores hemos hablado del parto normal o eutóxico. Hoy, en esta nueva breve charla, nos encontraremos con aquello que altera esa progresión y descenso normal del parto por distintas causas. Nos encontramos frente a la aparición en muchas situaciones de una indicación relativamente frecuente de operación cesárea, que es la falta de progresión y descenso, que es básicamente cuando en determinada cantidad de tiempo la presentación no logra que aumente la dilatación cervical y o al mismo tiempo no desciende en cuanto a los planos de Hodge que nosotros hemos enseñado y estudiado en cuanto al parto normal. Veremos a lo largo de esta charla cuáles son las posibles distocias de distinto tipo y qué tipo de conductas podemos asumir frente a las mismas. Las distocias las vamos a clasificar a partir de los distintos elementos que intervienen en cualquier tipo de parto normal. Es decir, la pelvis materna, que si tiene estrecheces generará distocias óseas, la contractilidad, distocia dinámica, un feto que puede ser más grande que lo habitual, distocia fetal, el cordón umbilical, que es la distocia funicular, o distocias del canal blando. Comencemos hablando de las distocias óseas. Habitualmente pueden ser de distintos tipos. Cuando tenemos una pelvis estrechada, y si bien la cabeza fetal es normal, por ese estrechamiento pelviano no pasa. Otra cuestión es cuando la pelvis es normal, pero la cabeza tiene tamaño aumentado. Esto sucede en la macrosomía fetal. Y por último, cuando tanto la pelvis como la cabeza fetal tienen tamaño normal, pero la actitud que tiene el feto no permite que el parto sea eutóxico. ¿Cómo estudiamos las distocias óseas? Fundamentalmente debemos diagnosticar el tipo anátomo-clínico, el grado de estrechez, el grado de desproporción, qué tipo de parto cefálico estamos asistiendo, cómo influye la estrechez pelviana sobre el móvil fetal, y entonces estableceremos un pronóstico y una conducta terapéutica que podrá ser un parto de prueba o una cesárea. La pelvis que ustedes aquí observan es la tradicional pelvis de la mujer que tiene forma ginecoide y es la que ustedes han estudiado. Sin embargo, no todas las personas gestantes tienen pelvis ginecoide y observaremos algunos otros tipos que obviamente llevan a distintos grados de distocia ósea. Esta es la pelvis androide propia de los varones. Como pueden observar, la misma tiene diferencias con la ginecoide y no es igualmente apta y presenta problemas para una progresión de parto normal. Algunas mujeres presentan pelvis plana o platipeloide. En esta lo importante es que el diámetro anteroposterior está reducido, por ende el diámetro transverso está aumentado y la presentación no acomodará en diámetros oblicuos, sino en el diámetro transverso por ser este el más favorable. El cuarto tipo de pelvis de la clasificación de Caldwell y Molloy es la pelvis antropoide, que ustedes ven sus características y que se observa en los primates, es decir, la mayoría de los monos. Para clasificar las distocias pelvianas, simplemente determinaremos si la pelvis es simétrica, si es asimétrica o si está obstruida en algún lugar del canal y entonces se llama obtecta. Podemos encontrar distintos tipos de pelvis asimétricas, muchas de ellas debidas a cuestiones congénitas, como puede ser una luxación congénita de cadera, o a veces inclusive a traumatismos u otros problemas traumatológicos que exceden el estudio en el pregrado.
El dato verdaderamente importante que debemos recordar es la longitud normal del diámetro promonto pubiano mínimo, que es de 10,5 centímetros, y que hace que si tenemos un promonto pubiano mínimo mayor a 8 centímetros, estamos frente a una pelvis viable, y si es menor, ya sabemos que la pelvis es no viable de tercer o cuarto grado. En las actividades prácticas a ustedes les enseñarán cómo medirse vuestros dedos para saber cuando hacen un tacto si alcanzan o no el promontorio. Obviamente pensando de que desde el pubis hasta el promontorio hay 10,5 centímetros normal. Podemos recurrir además a maniobras como el tacto impresor de Müller o la que es más frecuente, la palpación mensuradora de Pinard, que ustedes ven en imagen e implica la cantidad de parietal fetal que podamos palpar. Y llegó el momento de preguntarnos, ¿es posible un parto vaginal frente a una distosia ósea? Dependerá del tipo de estrechez pelviana, de su grado de estrechez, del grado de desproporción, del tamaño fetal, de cuál es la situación y la presentación fetal. Tendremos presente partos anteriores en multíparas, si hay operaciones en el útero, edad de la parturienta, estado del músculo uterino y de las partes blandas, y también tendremos presente el mecanismo de parto y la dinámica uterina. En este momento es muy importante que brindemos toda la información a la embarazada para ofrecerle, cuando no hay una indicación absoluta de cesárea, la posibilidad de un parto de prueba y le expliquemos los beneficios del parto si es que se logra y la posibilidad que esta prueba fracase y terminemos en una operación cesárea. El parto de prueba es una prueba funcional y dinámica que controlará cabeza fetal, pelvis y dinámica uterina, y el éxito será que logremos el encaje de la cabeza fetal, lo que nos colocará muy cerca de la finalización del parto. No siempre podemos hacer un parto de prueba. Se requieren condiciones obstétricas, como que la desproporción sea leve o moderada, con una presentación cefálica de vértice. Si la desproporción es severa, ya sabemos que el parto de prueba no funcionará. El feto en buenas condiciones de salud fetal, las membranas íntegras y un trabajo de parto iniciado. Un segundo grupo de distosias ya no dependen de los huesos, sino de la musculatura uterina, de su contracción, y a estas las llamaremos distosias dinámicas, de las que deberemos conocer su fisiopatología y la clínica en que se presentan. Recordemos que para que el parto progrese, las contracciones, estudiamos, deben respetar un triple gradiente descendente que justamente favorece la progresión. Cuando éste se altera, la alteración puede ser generalizada o localizada. Cuando la alteración de las contracciones es generalizada, puede ser que se conserve el triple gradiente descendente, pero en el segmento inferior haya una hipertonía que impida el progreso. La otra posibilidad es que se invierta el gradiente y se convierta en triple gradiente ascendente, lo que es contrario a la progresión del trabajo de parto. Lo importante de las distosias dinámicas es que diferenciemos cuándo son en menos. Por ejemplo, por menos contracción, lo que es una hipodinamia, o por menos frecuencia de contracciones, lo cual es una bradisistolia, y en estos casos optaremos por administrar oxitóxicos realizando un correcto gobierno y dirección del trabajo de parto. Pero atención, a veces la distosia dinámica es por exceso, por taquisistolia o por una hipertonía, es decir, que el útero no relaja. En estos casos deberemos recurrir a una inmediata uteroinhibición, específicamente en el caso de la hipertonía,
porque podrán comprender que si el útero no relaja, no permite la oxigenación fetal y entonces en pocos minutos estaremos frente a una hipoxia fetal y un poco más tarde frente a la muerte por hipoxia. Hay un segundo tipo de distocias dinámicas en la que la sinergia funcional está disociada y a los efectos de esta clase de pregrado simplemente mencionamos síndromes como el de Shikele o el de Demelin. Pasamos a un tercer tipo de distocia, aquella que es ocasionada por el feto mismo, ya sea porque es muy grande para la pelvis materna, es lo que llamamos macrosomía fetal, y que vemos frecuentemente en las embarazadas diabéticas, entre otras patologías, o la que nos determinaba en un embarazo prolongado el finalizar el mismo en la semana 41.5 y evitar la prolongación por el riesgo de macrosomía, y en otros casos son debidas a malformaciones fetales. Recuerden que cuando estamos frente a un feto que ha crecido excesivamente, su osificación craneal va a ser exagerada, los diámetros cefálicos medidos por ecografía y el biacromial van a estar aumentados, va a haber un hiperdesarrollo graso y simplemente con la cinta métrica van a poder ver una altura uterina mayor y obviamente la ecografía. Cuidado con esto porque tenemos severos riesgos de distocia de hombros y también de desgarros. Las restantes distocias que nos falta considerar son las de cordón o funiculares y las de canal blando. Explicaremos aquí nada más las funiculares, que es cuando el cordón umbilical tiende a anteponerse. En la foto ustedes ven una prosidencia de cordón. ¿Cuál es la problemática de esto? Que básicamente al comprimir la cabeza el cordón va a de alguna manera frenar la irrigación fetal. En este caso de la figura ustedes ven que las membranas están rotas y que el cordón está por delante de la cabeza fetal. Esta es una prosidencia. Si estuviera por delante, pero las bolsas estuvieran íntegras, las membranas estuvieran íntegras, hablamos de un procúbito. Y cuando está al lado de la cabeza, de una laterocidencia. En el siglo XXI es importante que toda mujer esté debidamente informada cuando está enfrentando estas posibles distocias y ella tiene que ser parte de la solución porque muchas veces la conducta no es clara y puede ir en un sentido o en otro y el empoderamiento y el respeto de la voluntad de la mujer es lo que cuenta. Los invitamos a seguirnos en sucesivas publicaciones, si así lo desean, suscribiéndose a este canal de YouTube. Gracias por habernos acompañado.